Bueno, comenzamos con la entrevista de esta semana. En primer lugar, quiero presentar a Fatih Haddad, originaria de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Nació y creció inmersa en una familia predominantemente femenina, lo que la sensibilizó desde temprana edad sobre la importancia de la igualdad de género. A los 10 años, gracias al programa de Vacaciones en Paz, tuvo la oportunidad de trasladarse a España, vivir con una familia de acogida. Posee una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y Fatih se encuentra, pues como muchos saharauis, en una encrucijada entre dos países y dos tradiciones culturales, la del Sáhara Occidental y la española. Su lucha se enfoca en la promoción de la igualdad de género y la defensa de la libertad en el Sáhara Occidental. Es para nosotros un placer contar contigo, Fatih. Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Antes que nada, agradecerte la maravillosa labor que estás haciendo a favor del pueblo saharaui y más en estos momentos donde se nos intenta invisibilizar, ¿no? Para imponer un olvido sobre nuestra causa, ¿no? Así que muchísimas gracias, de corazón. Gracias. Para mí es un placer y un deber militante y es un placer contar contigo esta noche. Cuando te pedí, digamos, esa solicitud de descripción, porque al final a todos los invitados y a toda la gente que viene intentamos reflejar pues su experiencia y sus vivencias en esa descripción previa, mencionaste, digamos, este entorno predominantemente femenino en los campamentos de refugiados. ¿Cómo ha influido esa experiencia de crecer en un entorno predominantemente femenino en tu comprensión de la igualdad de género y en tu activismo posterior? Bueno, yo, como te comenté, nací en los campamentos, en una familia pues principalmente de mujeres. Hay que recordar que durante la guerra, ¿no? La primera guerra que mantuvimos con Marruecos, los hombres pues estaban en el frente de batalla, ¿no? Y quienes estaban en los campamentos eran las mujeres. Yo tenía muchas tías, todas vivían cerca de nuestra Jaima, la de mi abuela, y, y han marcado mi vida, ¿no? Ellas y mi percepción, ¿no? De la necesaria que es la igualdad también entre hombres y mujeres. Han sido mujeres a las que admiro y he admirado profundamente, no solo a mis tías, sino a mis vecinas, a esas mujeres que fueron capaces de levantar a partir de la nada ese campamento de refugiados, de hacer frente, ¿no? A la gestión diaria de los campamentos, de los colegios, de los hospitales. Entonces, pues bueno, es inevitable que hayan influido, ¿no? Muchísimo en mí. Ujú. Claro, una de las cosas que también tú mencionas es, digamos, el impacto que ha tenido en ti el programa de Vacaciones en Paz. ¿Cómo ha influido, digamos, ese programa en ti? Y luego también quería preguntarte, digamos, por tu perspectiva a posteriori sobre el programa también. Bueno, es un programa, desde luego, para mí, en mi opinión, maravilloso, que nos ha brindado la oportunidad a muchas niñas y niños saharauis el poder formarnos. No es un proceso fácil, ¿no? Porque sobre todo a los que cuando vienes 2 meses y vuelves, yo recuerdo que estaba deseando de volver, ¿no? Después de los 2 meses, me encantaba, ¿no? La experiencia. Estuve en diferentes lugares de España con Vacaciones en Paz, pero estaba deseando de volver a los campamentos para contarle a mis primos, ¿no? Lo que había visto, a mis padres, a mi abuela. Y recuerdo mis primeras vacaciones en Paz, las que más me marcaron, fueron en el año 95 en Cangas de Onís, un pueblo de Asturias. Yo no hablaba, bueno, el castellano, mi nivel de castellano no era muy bueno, y en 2 meses, pues, me ayudaron, ¿no?, a poder hablar en castellano, a poder ver el estilo de vida aquí, ¿no?, tan diferente a los campamentos. Yo no había visto la playa en mi vida, ni a una piscina, ni la luz, ni el agua corriente, ¿no? Entonces, fue impactante y estaba deseando, ¿no? Trataba de guardar todo, ¿no?, en mi memoria, y para cuando llegase a los campamentos
poder contarlo. Después, porque yo sí que me quedé en España a través de este programa Vacaciones en Paz, ya en el 97, con una familia de acogida, me quedé por cuestiones de salud y de estudios. Ahí para mí el inicio fue muy complicado, muy complicado. Me costó muchísimo adaptarme, porque no es igual venir y decir, vale, voy a estar 2 meses y voy a volver con mi familia. Ahí ya me tenía que quedar, ¿no? Y me lo explicaron que tenía que quedarme para poder curarme, para poder estudiar. Y, y ahora que lo pienso fue bastante traumático. Eh, Se me hacía muy complicado no volver a dormir con mi abuela. Yo dormía en la jaima de mi abuela, mi almohada era su brazo, ¿no? Dormía todas las noches y era lo que pensaba y cuando me quedé aquí, ¿no? Que el calor de mi familia, de mis abuelos, de mis hermanas. Fue difícil, pero bueno, con el tiempo creo que fue lo mejor que me pasó, porque me pude curar, pude estudiar, pude luego pues volver con mi familia y, y estoy contenta también de no haberme desarraigado, ¿no? De mi pueblo y de mi causa, ¿no? Ujú. Claro, esos obstáculos, o sea, yo quería preguntarte eso sobre qué obstáculos se enfrenta durante ese proceso de adaptación, porque al final es un proceso de adaptación, de venir de una situación, una realidad radicalmente opuesta Diferente. y al final es venir aquí, eso, tener agua, bueno, agua corriente, aunque bueno, sabemos que los campamentos pues tienen diferentes situaciones respecto al tema del agua, pero obviamente hay unas diferencias evidentes. ¿Cómo se enfrenta a ese proceso? Cuando eres niño, yo creo que muchas veces no analizas, ¿no? Las cosas, ¿no? Sino pues actúas por inercia, ¿no? Un poco. Em, Me impactó pues todo, ¿no? Era acostumbrarme a un nuevo entorno, a unas nuevas normas, ¿no? Yo venía de los campamentos, era otro estilo, otro tipo de normas, ¿no? Y era pues eh, poder también adaptarme a los nuevos compañeros de clase, a los profesores, al idioma. No fue nada mm, tan bien, ¿no? El poder ponerte al día, ¿no? Que el resto de compañeros, ¿no? También me frustraba un poco, ¿no? Porque venía de los campamentos, que sacaba buenas notas en la clase y cuando llegué aquí me frustraba un poco, decía, no, no voy a poder sacar buenas notas, mira, este niño saca, no, había como un poco una sensación de frustración, pero en unos meses, en un año me puse, o menos, me puse al mismo nivel que el resto de compañeros. Eso es lo que recuerdo así, un poco de dificultad. Y luego el hándicap principal también fue el tema de la legalización de mi situación. Yo estuve pues, durante del 97 hasta el 2006 sin tener una residencia legal en España. Ese fue, y era muy niña y me marcó porque cuando tenían el resto de compañeros míos que hacer, recuerdo a Gibraltar, que está al lado, ¿no? Yo me crié en un pueblo de Andalucía y decía, ¿por qué yo no puedo ir? ¿No? Y era por una cuestión de papeles, fue el principal también problema. También por ese problema estuve muchos años sin poder ver a mis abuelos. Ujú. Claro, o sea, también yo quería preguntarte porque hay una situación que digamos, ese proceso de adaptación es igual un proceso más espontáneo por lo que tú estás mencionando, pero hay otra cuestión que yo creo que sí que es, digamos que no solamente atraviesa la infancia, sino que es algo que incluso atraviesa, yo creo, a mucha gente en en el día a día, incluso ya siendo adultos, que es cómo se maneja, digamos, esa dualidad cultural entre el Sáhara y España, porque tanto en la vida como en el activismo, porque entiendo que es una situación que, bueno, en algunos casos se dará de forma supernatural y otros será mucho más complicado. Yo cuando era niña, pues al final siempre tienes un conflicto, ¿no? No sabes, había etapas que decía yo, saharaui, saharaui, y luego otras veces pues que me sentía, ¿no? Más afín, ¿no? A las costumbres de aquí. Con el paso del tiempo, cuando maduras, pues aceptas al final tu identidad, entiendes que tu identidad
no necesariamente tiene que ser exclusiva, ¿no? De una cultura determinada, sino que al final tu identidad se constituye por tus experiencias, ¿no? Y una vez que la aceptas, aceptas de que soy saharaui, muy orgullosa, pero también llevo muchos años viviendo aquí en España y también me siento parte de la sociedad española. No sé si te he contestado más o menos, Sí, pero es lo que el concepto que tengo un poco de identidad. No es fácil, ¿eh? Es una lucha, sobre todo cuando eres adolescente, pero bueno, con el paso del tiempo, pues el puzzle va encajando ujú, y además aceptas, ¿no? Y presumes con orgullo de tu identidad. ujú. Claro, eso en primer lugar, pues quería hacer unas preguntas de este estilo, porque me parecen temas importantes y que atraviesan a muchas de las personas saharauis que viven en España y que han vivido estos procesos, y me parecía muy Mm. interesante. Pero bueno, ahora vamos a entrar en cuestiones que, bueno, que también tienen que ver con esto, pero no es lo mismo. Que digamos que vamos a entrar un poco en el tema de la sociedad española. ¿Qué opinas, digamos, de esta Mm, sociedad española? Porque al final se habla, digamos, de la solidaridad, de que es muy mm. solidaria, muy activa en el apoyo de la causa y en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo crees que la sociedad española puede ser más solidaria? ¿Crees que realmente esa solidaridad se está traduciendo en un apoyo político? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ha habido diferentes fases, ¿no? Un poco, es verdad que la sociedad civil española en general es sensible, ¿no? Al conflicto del Sáhara Occidental, a pesar de que los gobiernos, los sucesivos gobiernos españoles han intentado un poco siempre imponer el olvido, ¿no? Sobre el pueblo saharaui, ¿no? Pero es verdad que cuando ha sido el tema de actualidad, ¿no? El Sáhara Occidental o cuando mm, lo has hablado yo con gente que no conoce la causa, pero sí que les suena de que un familiar ha estado en el Sáhara, saben que fue español, que fue ocupado rápidamente, simpatizan, ¿no? con la causa saharaui. Actualmente creo que con el nuevo giro, ¿no? Con la nueva posición del gobierno español, va a dificultar un poco más, ¿no? Que la gente esté al tanto, esté informada sobre el conflicto, porque nos van a intentar cerrar puertas en todas partes, ¿no? En lugares donde antes pues, podíamos dar una charla del Sáhara, pues hoy en día creo que no lo tenemos tan fácil. Entonces, pues eso dificultará también de que pues más gente española se entere de la cuestión y se sume al movimiento solidario. Estoy un poco pesimista en ese terreno, pero bueno, a ver qué sucede en estos años. Claro, nosotros en el programa anterior hablábamos, digamos, de todo el papel del olvido, al final el tema del papel de la educación, porque, bueno, tú viviste, digamos, al final la educación y, digamos, la educación en España y, digamos, tú has vivido, supongo, también la exclusión, digamos, del Sáhara Occidental dentro de esa educación. Total, total. De hecho, me llamó muchísimo la atención en historia, en bachillerato, cuando hablaban de la colonización y ponían ejemplo ¿no? de países que se habían independizado de la metrópoli de forma pacífica y otros pues a través de una guerra. Y recuerdo que el Sahara no hacía nada, mención, siendo la provincia 53 hasta hace nada, ¿no? Hasta 1975. Y eso, desde luego, que pone en evidencia que hay una estrategia desde hace años para imponer este olvido, ¿no? Y ha ido pues cada vez eh, contribuyendo a que no aparezca nada del Sáhara en los libros de historia. Ujú. También eso, quiero preguntarte por tu opinión sobre esta llamada comunidad internacional, incluida España en la resolución del conflicto y la protección de los derechos humanos. Bueno, la comunidad internacional, desde luego que no se puede equiparar la responsabilidad de España, que tiene una responsabilidad con el pueblo saharaui, que no es solo moral o ética, sino es una responsabilidad política y jurídica, ¿no?
El Sáhara Occidental era una provincia española más y España, quiera o no, a día de hoy sigue siendo la potencia administradora del territorio mientras no lo descolonice. Pero lamentablemente tenemos a un gobierno español que lejos, ¿no?, de remendar, ¿no?, el error histórico del abandono del territorio sin descolonizarlo, lo que ha hecho es posicionarse claramente del lado del verdugo, de Marruecos, eh, y muestra de ello es el giro, ¿no?, dado el 18 de marzo del 2022, ¿no?, con esa vergonzosa carta que venía a decir Sánchez a rey de Marruecos de que apoyaba su propuesta para que siguiera ocupando el Sáhara Occidental, que fue desde luego una auténtica falta de respeto a la legalidad internacional y a las sucesivas resoluciones de Naciones Unidas que piden, ¿no?, que la celebración o reconocen al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación. Tampoco fue un giro que contó con el consenso del resto de formaciones políticas en el Congreso de los Diputados, que hay que recordar que todos se opusieron, ¿no?, a ese giro dado por Sánchez, pero sí que es verdad, y aquí voy a tirarles un poquito de la oreja, como decimos coloquialmente, Ujú. porque es verdad que cuando han tenido estas formaciones políticas españolas que no están de acuerdo con el giro dado por Sánchez, de poder presionar a Sánchez y que vuelva, ¿no?, a la posición anterior, que no es que sea una posición satisfactoria para el pueblo saharaui, ni es la posición anterior al gobierno de Sánchez la que debería asumir España, pero al menos, bueno, es una neutralidad que había ahí, pero este giro para fortalecer aún más y envalentonar al verdugo, pues no tiene ningún sentido, ¿no? No contó con el consenso de esas formaciones políticas, pero esas formaciones políticas, cuando han tenido una oportunidad de oro, para mí, en los acuerdos de investidura, tampoco pusieron como condición eh, el respeto a la legalidad internacional del Sáhara Occidental y creo que era una cuestión que podían hacer perfectamente y sin embargo no lo hicieron. Será que la cuestión del Sáhara Occidental no es una línea roja para ninguna formación política española, ninguna, ni de derecha ni de izquierda. Sí, eso es. Y la comunidad... Disculpa que te he cortado. Sigue. No, no, perdona, sigue, sigue, dime. Sí, totalmente. Entonces, Estoy muy de acuerdo con eso. Es que aparte, eh, mi perspectiva respecto a eso, bueno, es, es parecida a la tuya en ese sentido, porque al final considero que ha habido una, digamos, una instrumentalización de la causa políticamente y luego no ha habido una presión de todos esos partidos a la no, hora de... totalmente de acuerdo. A efectos prácticos, ninguna. O sea, se queda en el discurso. Pero es que el pueblo saharaui no solo necesita discurso, ¿no?, sino acciones, acciones encaminadas a que se respete la legalidad internacional y a que se descolonice el territorio. Porque es que tampoco es que el pueblo saharaui pida nada que no sea legal, ¿no? Simplemente es que respete la legalidad internacional. Si son tan demócratas, si creen en el derecho internacional, pues que lo apliquen en el Sáhara Occidental. Y punto, si es que basta con eso. Es que no hay que ser ni siquiera pro-saharaui o ante-marroquí, simplemente hay que respetar una legalidad, un libro de derecho internacional, o sea, nada Totalmente. más. Es que el tema es que le han dado marcha atrás a la posición, se han cambiado la posición, pero Pues vamos, realmente previamente vendían material militar, ahora lo siguen vendiendo a Marruecos, y lo siguen, por supuesto. importaban y exportaban productos en los territorios ocupados. Entonces, al final, no sé, a mí me parece como, personalmente, y ya paso a otras preguntas, pero que es Mm, como mostrar, abrir una página de lo que estaban haciendo previamente, digamos, sí. aunque obviamente tiene consecuencias más allá porque España era potencia administradora. Pero ahora yo creo que también, además, hay una persecución, yo creo, hacia el pueblo saharaui, porque antes es que a lo mejor son pasivos, ¿no? Pero es que ahora Sí. son activos en hacer daño al pueblo saharaui. Y muestra de ello, pues tenemos no solo el giro dado por Sánchez, es que también hay ex dirigentes
socialistas y también del Partido Popular, no tanto a lo mejor como no de forma tan descarada como lo están haciendo exdirigentes socialistas como Rodríguez Zapatero, ¿no? Que Ujú. paradójicamente para muchos es un referente, ¿no? De las libertades, de los derechos humanos, pero sin embargo con el pueblo saharaui tiene claramente un doble rasero, ¿no? Y se dedica a utilizar su influencia tanto aquí como en América Latina para, desde luego, eh, ir contra los intereses del pueblo saharaui y blanquear la monarquía marroquí, ¿no? La dictadura marroquí. Claro, es Y que luego, pues también hay que recordar que los socialistas, los eurodiputados, incluso el propio ministro actual de Agricultura, Planas, pusieron un recurso fue uno de los impulsores, ¿no? Del recurso que hay contra la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que prohíbe, ¿no? La comercialización, la firma de cualquier acuerdo comercial con Marruecos que incluya el territorio del Sáhara Occidental, y sin embargo ellos van contra esa sentencia. Eh, Vemos también cómo maniobran en el Parlamento Europeo para que no aparezca en el informe de derechos humanos la palabra Sáhara Occidental. Vemos cómo intentan deslegitimar a nuestro legítimo representante, el Frente Polisario, buscando a otros interlocutores entregados a las tesis marroquí, y muestra de ellos es que la Internacional Socialista invitaron a un grupo que ya se pronunciaron, ¿no? Hay un informe sí. del CNI donde claramente los vincula con Marruecos, ¿no? Entonces te digo que es que yo creo que el pueblo saharaui simplemente ahora mismo le pedimos a España que no haga nada, pero que no siga desde luego aplicando esta política tan hostil con el pueblo saharaui, Ujú, de dirigentes actuales y exdirigentes. ujú. Claro, en ese sentido, ¿qué cambios? Bueno, creo que va un poco enlazado con esta pregunta y realmente vendría a ser, bueno, no voy a responder, pero sería qué cambios esperas ver en la postura de estos líderes políticos y de la Unión Europea respecto al conflicto, aunque creo que ya va bastante enlazado con lo que acabamos de decir. Mira, pues es que bien visto lo visto, em, no espero absolutamente nada de ellos, pero sí que decir que nos tendrán, ¿no? De frente para denunciar su doble rasero, el pueblo saharaui, a pesar de todas las trabas, ¿no? De que nos pongan tantas piedras en el camino. mm, Hemos demostrado que tenemos una gran capacidad de resistir, ¿no? Nuestra causa es justa y seguiremos reclamando que se haga justicia con nuestro pueblo, ¿no? Y finalmente quería plantearte otra cuestión, que es ¿cuál es tu evaluación de la participación política de las mujeres saharauis tanto en el gobierno como en la sociedad civil dentro de los campamentos, bueno, y de la República Árabe Saharaui Democrática? Bueno, pues la verdad que quedan muchos retos. Es verdad que, ¿no? Que la Constitución de la RAS, ¿no? Reconoce una cuota, ¿no? Para que participe, ¿no? Para incentivar a la participación de las mujeres, ¿no? En el gobierno, pero creo que se puede hacer mucho más, ¿no? Yo quiero ver a más mujeres al frente de embajadas, de delegaciones, de cargos de ministerios, más de lo que hay actualmente, ¿no? No podemos conformarnos con lo que hay que seguir exigiendo una mayor presencia femenina en las instituciones de la RAS. Ujú. En este sentido, quería hacer un pequeño apunte y después comentar una pregunta que sería que, bueno, que en la base de gobernación, que sería todo el tema de las dairas, principalmente lo llaman mujeres, si no me equivoco. Sí, por eso, por Sí. eso, por eso digo que también no solo deben estar al frente de las dairas, sino que también deben tener mayor responsabilidad en el gobierno de la RAS. Y Ujú. hablo de, pues, que haya un mayor número de ministras, no solo de las gobernadoras de las wilayas, de ministras, de embajadoras, de delegaciones, delegadas en el exterior. Yo espero y deseo que así sea, ¿no? En un futuro, y es una labor y una responsabilidad de todos, ¿no? Y de todas. Claro, y en el tiempo, ¿cómo has visto esta variación de la participación política? Porque obviamente ha estado influenciada al principio por la guerra y, Eh, digamos, ¿cómo ha variado esto en el tiempo? Y si está volviendo ahora con el reinicio
o la vuelta a las armas a darse esa situación que se dio al principio de la guerra primera. Bueno, tenemos un contexto marcado también por una Segunda Guerra, eh, creo que un poco diferente, ¿no?, al contexto de la mujer que había en los años 70 al que hay actualmente. Hoy en día, en los años 70, por ejemplo, en cuanto a la formación de las mujeres, cuando España se marcha del territorio no había ni una mujer licenciada, ¿no? Y actualmente, pues somos más las mujeres saharauis licenciadas que los hombres. Y eso en parte también es gracias al esfuerzo, ¿no?, que ha hecho el Frente Polisario en materia de educación. Pero eso ya te vuelvo a explicar que te vuelvo a decir, no sé si me repito mucho, que se debe traducir en una mayor responsabilidad política de las mujeres.